Hey, hola chicos, ¿cómo andan? Vamos a reaccionar ahorita a el anuncio de Fall Guys que va a salir de forma gratuita. O sea, Fall Guys ya había salido, ya tiene bastante tiempo, pero va a salir de forma gratuita para todas las plataformas. Estamos hablando de Xbox, Play, computadora y creo que para Nintendo Switch. No han dicho nada de Android, así que de lo que está confirmado es computadora, Nintendo Switch, Play 4, Play 5 y Xbox. En general, series, Xbox, todas las Xbox One que hay, va a salir. Y ustedes me dirán, es que sí, ya salió. Sí, ya sé que salió, pero de forma gratuita. Va a ser gratis el juego. Era de paga el juego, no sé si sabían, o no sé si siquiera conocían el juego. Supongo que sí, ¿no? Pero ya va a salir de forma gratuita, así que vamos a reaccionar ahorita al anuncio. Esto yo lo vi en la mañana, pero dije, no tenía tiempo pues para terminarlo de ver y reaccionar. Así que ahorita son, no sé, como las 6 de la tarde. Dije, pues, hey, ¿por qué no lo grabamos y lo subimos a YouTube? Nunca subimos contenido a YouTube, así que espero y disfruten la reacción. Hey there, Bean. Looks like you need a friend. Well, you're in luck, because soon Four Guys will be beaming to you live on even more platforms, including PlayStation, Xbox, Switch, and the Epic Les Games dije. Store. And with cross-play and cross-progression, playing with Ok. friends has never been easier. But wait, there's more. Four Guys is going free. Les dije que estaba confirmado. Party up with your 21 de junio. friends across the entire range of Fall Guys seasonal content. And for those of you who've been with us for a while, Mira, enjoy a free un paquete de legacy legado completamente gratis. ¡Ah, qué injusto! For newcomers, we got Fall Ok. Guys, Fun Guys, Pride Guys, and this guy. ¡Ah! We've got more challenges, outfits, and obstacles. O sea, for vamos a you poder on obtener the todas las Kazoo app. skins que salieron antes. ¿Es lo que me estás diciendo? Silent, could you give Pink a hand? Fall Guys 21 de are julio. responsible for any basket-falling to parties, friendly fire, eating care, Chechara sustained legal. from having too much fun, high blood pressure, and broken friendships caused by terrible squadrons, incorrect classification of lots of scripts, micromanaging showrunners, nihilistic Ok. thoughts, and equal power, malfunctioning beanbots, or any Ok, la Fall Guys, sesión Lowguy, 1 Lowguy, White Guy, Lowguy, or de Fall Guys High va a salir el Guys. 21 de junio. Ok, sigue, Hello, sigue. everyone, and welcome to this very special Fall Guys free to play reveal. We're here at the Fall Guys HQ. I'm Ellis Leewood. And I am WWE superstar Xavier Woods, aka Austin Creed, aka Fall Guys Professional, and winner of at least Ah, ok, es 9 peleador de past la WWE. Uh huh. It's not important. It's kind of painful. But what is important is everything that we're talking about today. I mean, we have got so much coming your way. We're diving into the move to free to play, exploring the details of the Fall Guys Legacy Pack, taking a sneak peek at next season, and uncovering some upcoming collaborations crashing their way into the Blunderdome. Ok. But before we peer into the future of the game, I'd love to take a moment to think about just how far Fall Guys has come. Ok, dice que nos va a enseñar hasta dónde ha llegado Fall Guys. Ok, tardaste 2 años en volverlo o ponerlo en multiplataforma. Porque estaba nada más en computadora y en Play. Y la verdad, eso sí fue un poco injusto. Yo sí tenía muchas ganas de probar Fall Guys desde que salió. Pero pues mi computadora es una papa. Eso ya lo saben. Y comprarme un Play 4 nada más para poder jugar Fall Guys, creo que no era la mejor opción. ¿Por qué? Porque no tengo nada contra Play, pero pues no me llama mucho el ecosistema de Play. Quiero comprarme uno para poder jugar los juegos exclusivos que tiene, como Spider-Man y los que tiene. Pero no era como que algo que te llamara. O sea, hay un juego, quiero jugar Fall Guys un montón, voy a comprarme una Play. No, no. Está bueno que ahorita lo hayan vuelto gratuito, se supone, lo vayan a volver gratuito. Pero fueron 2 años, creo. Sale en 2019, ¿no? Fall Guys. Tardas 2 años en sacarlo.
Lo vas a volver gratuito, perfecto, pero es porque te estás quedando sin jugadores. Espero y le vaya bien el juego porque está muy bonita la estética del juego, hasta lo del el hecho de que sean carreras. No sé si aquí en México había un programa llamado Chapuzón, creo que era, pero en inglés tenía otro nombre, que era muy parecido a Ninja Americano, creo que era. Que es este mismo de obstáculos y si caes o si te pierdes el equilibrio caes al agua y son como pruebas y llegar a cierta meta. Era algo así y en serio se atrapó mucho el juego, pero el problema fue ese, el problema fue que nada más salió en Play y en computadora. Por eso murió rápido. Ahorita espero y sí reviva con lo del crossplay. Porque no es que esté muerto, pero está muriendo. Y espero y no se atarde como le pasó a Among Us. Porque ese sí está ya en lo último. Porque tardaron mucho en meter más mapas. Y tardaron mucho en darle ese amor que necesitaba el juego. El juego es lo mismo que con Among Us. Es hermoso el juego, pero tardaron mucho en darle ese amorcito que ocupaba. No por los jugadores, porque los jugadores estuvieron ahí. Pero se empezaron a ir porque no había más contenido. Lo mismo que pasó con Fall Guys. El hecho de que nada más lo pudieran jugar los de Play y los de computadora. Y creo que no había crossplay entre computadora y Play. Eso, quieras o no, estuvo matando al juego. A lo mejor no lo mató por completo, pero espero y recupere algo de su gloria con esto. También, 21 de junio. Falta un mes para eso. Espero no sea muy tarde. Y que entre mucho hype por el juego, porque en serio está muy bonito. Y por favor, también que reviva Among Us. que reviva Among Us. Vamos a seguir viendo. Disculpen que esté loquito. No estoy loco. Un poquito nada más. Disculpen. Pero estoy emocionado. Es un juego que yo sí quería probar. Pero les vuelvo a repetir. Comprar una Play 4 solo por el juego. No era como que... luego era de paga. O sea que para poderlo jugar tenés que pagar el PS Plus Play. ¿Cómo era? El PS Plus. No sé cómo se llama. Que es como el Gold de Play. No llamaba mucho. Y comprar una computadora. Oye, ocupas... Es como comprar 3 veces una Play 4. No, no. ¿De dónde? Voy y vendo medias horas de placer. No se puede. Vamos a seguir viendo el video. Fall Guys really holds a special place for all of us, and the game has come so far, further than we papas, ever man. really expected it to. Pre-release, when we were all in the studio, sometimes we'd make so much noise that people would come over to watch the playtests because everyone was so excited. In the first 24 hours, I think we had like 1.5 million players. Sí, pues fue el boom del juego. Game. Even our wildest numbers that we'd sort of expected and hoped for, it vastly outperformed that. Y estoy seguro que cuando se vuelva gratuito el 21, que va a estar en todas las plataformas, va a pasar lo mismo, se van a caer los servidores. It just brought a lot of people together during a really bad time, and it was sorely needed. When I think of Fall Guys, I think of all the friends I've made, family game, fun game, bowling a lot, frustrating. Si todavía no has jugado Fall Guys nunca, no sé a qué esperas. Es un juego 10 de 10. O que o Fall Guys mais marcou na minha vida foi que me deu a chance de jogar junto com a minha namorada, que não era gamer, mas quando lançou o Fall Guys, ela viu, gostou muito do jogo e agora a gente sempre joga juntos. I love the slime climb levels because it's always a massacre come the end of the round. It's an incredibly brutal level, and knowing you're still alive when you get to the montage of all the beans coming off the wall, it's a very good feeling. Okay. Fall Guys lo recomendaría definitivamente porque es un juego muy único. Dime cuántos juegos hay que se le parezcan. A mi público le encanta definitivamente cuando juego Fall Guys porque saben que siempre va a salir una risa asegurada. Sì, Fall Guys mi piace davvero tanto e non vedo l'ora di scoprire le nuove novità che ha in serbo per noi. Because it went so big at launch, like a lot of celebrities have played it. The kind of standout moment for me will probably be when Snoop Dogg played Fall Guys. There's definitely bits that, stand out in my mind, like Tim the Tatman's quest for the crown. And then also things like the battle for the brands. It's great to work for charity and we love working with special effects. And it was really cool to see just how far the game had reached. It was awesome. Sí, pero el problema fue que nada más salió para esas dos plataformas, para Play y para PC. Que miren, es hermoso el juego.
O sea, no creo que haya alguien que en serio no le llame la atención. Mínimo probarlo. O sea, a lo mejor ya de ahí para la jugabilidad y dices, no es para mí. Pero mínimo lo pruebas. With over 40 million beans competing to take home an astonishing 28 million crowns, whilst another 17 million have found themselves plummeting into the gooey depths of Slime Climb, the world's greatest game show has definitely seen some excitement. But I know all you Switch and Xbox lovers are desperate to put your skills to the test and grab a crown Sí, of your own. 2 años. So I think it's about time you got to see the game. Necesitas esperar in 2 action. años. El Nintendo Switch. ¿Así se ve el Nintendo Switch? Oye, se ve bien, ¿eh? Oye, ¿pero va a haber crossplay entre Nintendo Switch y las demás consolas? Ok. Oye, ¿no hay mucha diferencia entre la Nintendo Switch y la Xbox Series? Y estamos hablando de la Xbox Series, ¿eh? La Play 5. O sea, sí se ve mejor que lo de la Nintendo Switch, pero no es mucho. Bueno, no la estamos viendo ahí. A lo mejor es un engaño y nos estamos comiendo con papas. Empecé. Oye, estoy esperando que llegue el 21, ¿eh? So, there you have it. Fall Guys on Switch, Xbox, Epic Games Store, and a cheeky peek at the dedicated PlayStation 5 version. Okay. Don't forget, these are all free to play, Okay. including cross-platform parties and cross-progression. So it'll be easier than ever to join your friends in the Ok, Blender si yo no matter lo tenía what en el... system they're playing on. Se refiere a que si And tú lo tenías for en you Play o to en la jump PC, seamlessly from one system to another without losing ok, any vas a of your poder progress. compartir tu progreso, All with the use ok. of your Y eso Epic está Games bien, ¿eh? account. Over the last 12 months, making sure all these platforms offered the best gameplay experience ¿Y qué vas a hacer para los que lo has been the compraron? team's highest ¿Qué les vas a dar? priority. And a slightly bigger task than we'd imagined. I'm sure you've got loads of questions about the game. But before I hand over to Austin to dig into the details, here's a quick word from someone else who's very excited about Fall Guys' upcoming release. Hi, everybody. I'm John Vignacchi, Director of Partner Management at Nintendo of America. And I'm Steve Singer, Senior Vice President of Publisher and Developer Relations at Nintendo of America. We are delighted to welcome Fall Guys to the Nintendo Switch system. For the first time ever, you'll be able to take this madcap online multiplayer battle royale on the go and enjoy beantastic obstacle course chaos whenever and wherever you like. Fall Guys will offer full cross-play and cross-progression. So no matter who you play with or where you started your quest to claim the crown, Eso está we hope súper you'll bien, enjoy partaking in personality-packed pandemonium on the Nintendo Switch. Tackle dizzy heights at the DMV, or brave the Lost Temple over a latte, or bumble through the block party while you're in the back. Wherever you want Y se to te cae la play. Twitch, You can ¿no? wishlist the game Se now te on moca y adiós. Nintendo.com to get all the Adiós latest a 9,000 news pesos. and updates. Jamás, We want to amigo. thank our friends at Mediatonic and Epic Games for their partnership and Pues ahorita bajaron las Nintendo Switch, ¿no? Andan como en 7,000 pesos. Yeah, they're gone. Eso es todo. Bueno, si te quieres comprar una Lite, creo que andan como en 4,500 si la agarras en oferta. Please welcome Anna, Senior Engineer of Fall Guys. Thank you so much. Yeah, thank you for being here. And thank you for being on this incredible set. This is wild. A ver, pero voy a pausar un Yeah, poquito. how you feel? A mí me parece súper genial eso de lo de poder compartir tu cuenta. Lo que pasa con Fortnite. Eso también está muy bien. Mira, yo la otra vez descargué el Fortnite en la tableta. Y pude compartir mi progreso o mis skins, mi cuenta de la consola del Xbox a la de Android. Y estaba bien, dije, oye, tenía comprado el pase de batalla y le avancé al pase de batalla en la tableta. Dije, eso está súper bien. Y lo vas a poder hacer también en el Fall Guys. No estoy diciendo que en Android, sino si tienes una Nintendo Switch, vas a poder compartir tu partida de Nintendo Switch, tu perfil, a Xbox, supongamos, o a Play.
Ya no pierdes tu progreso, vas a seguir conservando tus skins. Eso está súper bien. ¿Mm? Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Creo que a mí me parece algo muy chido. Entonces no estaba lo de crossplay entre PC y Play. Ahí si alguien lo sabía, me lo deja en los comentarios. Si alguien ve esto, pues. Seguimos viéndole. Seeing all your Seguimos Fall viéndole. Guys in the library. Sí, Oh señor. man, like, come on, look at this. It's just crazy. It's like you're inside the game. I know, right? Which was your favorite outfit? The outfit, probably unicorn. That's my. Las But if papas. I was the bean, ¿Quién dijo I eso? would be the one with a book. Oh, that'd be you. Definitely sleeping on the background. Yeah, that's me. Totally. Well, since you Oye, are so. yo también me acuerdo mucho de una de. Creo que era una lata, un vaso de refresco con un popote. Oye, ese skin estaba bien chida. A mí me llamó mucho la atención Fall Guys por las skins. Porque eras unas papas, eras una paloma, eras un perico, eras. ¿Qué era el otro? Un perrito caliente, un hot dog. ¿Qué más? Una hamburguesa. Había muchas skins muy chidas. A mí por eso me llamaba la atención jugar Fall Guys. Pero pues vuelvo a repetir, no tenía computadora ni Play 4. Y ir a comprar una computadora estaba fuera de discusión porque estaban carísimas ahorita. Gracias a la pandemia y al minado de Bitcoin o de criptomonedas, subieron mucho. Y un Play 4, no sé, hay algo en Play 4 que no me llamaba. O me sigue sin llamar. A lo mejor me compro una para poder jugar Spider-Man, pero nada más. Es que yo que siento que God of War, Spider-Man sería lo que me empujaría a intentar comprar una Play 4. Y no quiero investigar. Si investigo de una Play 4, estoy seguro que me va a llamar algún otro juego la atención y voy a querer comprar una. Ya, entonces ahí sí voy a tener que ir a vender medias horas de pasión para poder conseguir dinero. Tan caras. O podríamos ir a buscar en una casa de empeño. ¿No? ¿Qué? Yo jamás saqué de una casa de empeño mi Xbox de segunda mano. Por cierto, salió muy bueno, ¿eh? Así que si no tienen tanto presupuesto, pueden ir a darse una visitadiza por esos lugares. Las casas de empeño. O las tiendas de segunda mano. Y oye, pueden encontrar cosas baratas, ¿eh? Me salió a la mitad de precio ese Xbox. Continuamos viendo el video. Les sigo platicando jaladas. Close to the game, you've created a lot of this. How does it feel to be so close to the Switch and Xbox release? You guys just freaking out at the office? Yeah, just a little bit. I mean, it's been crazy road, obviously. But yeah, being able to have a game on so many platforms coming together, I don't know, I can't wait, honestly, to see all the new people playing and, enjoying it. Yeah. Okay, well, I'm going to grill you about the differences in all the games, the improvements and all that stuff. Exactly. Then first, can you give us some details about the Switch version? You will be able to play handheld and on the dock station. The specs Okay. differ a little, so on a handheld you will have 30 FPS and 720p. And on the dock station you will have 1080p and also 30 nada más cambia la FPS. resolución You will un be poco. able to use your Joy-Cons or the Pro Pad. Nice. Okay, we got Okay, Switch okay. covered. So what about my Xbox? A ver, a ver. Oh, the Xbox. There are so many of them, so don't want to miss any of those. But yeah, we're looking forward to that. I might be able to help with that so we don't miss Sure. anything. I Let's think we do got it. a graphic showing some stats. And I feel like they're all looking good. Ok, Yeah, mire. Yo tengo un Xbox, tengo dos Xbox. Creo que es la... No sé, todas son iguales. Creo que son estas dos primeras. Es que la otra, es una blanca. La Xbox One gordota, que es la Fat. esa One la tengo. Y una blanca que fue la última versión que salió de esa One. Que es Xbox One, algo de S o una madre así. Que se supone que trae el 4K, pero nunca he jugado un juego con 4K. Y no porque no tengamos tele, sino... O a lo mejor sí jugué un juego en 4K y no me di cuenta. Porque ahí está la tele también. El único juego son mis sandalias, ¿eh? Si escuchan... son mis sandalias. Es que les digo que estoy hoy en la cama. Estoy arriba de la cama porque ahorita no tenía tiempo para grabar esto y heme aquí dándome un tiempito. El único juego que a mí se me hizo que se veía muy, muy bien era el Metro y el Resident Evil 2 y el 3. Se veían hermosos esos juegos. Pero eso sí, la Xbox se calentaba. Sí le pedía mucho. Yo siento que eso era 4K, no estoy seguro. Seguimos, pero esas dos.
Ok, en la gordota, en la Xbox gordota va a ir a 30 FPS. No estoy seguro si la otra Xbox es Series X. Xbox One X, creo que es una X, no estoy seguro. Xbox One X. Va a ir a 60, a 1080. O sea, pero ambas van a ir a la misma resolución. ¿Ok? We're really looking forward to actually be able to support those platforms. So I really hope that a lot of people will enjoy it. Yeah, okay. And then Tardaron 2 what años. about my PS5? We're targeting 60 FPS and 4K, so your game will look brighter and shinier and faster. There we go. There we go. Now, my people on PC, Epic Game Store. Can you give me some of that info? Well, lucky you. We are coming also to Epic Game Stores, so you will be able to play with all your friends that you Oye, already ¿qué va a have pasar con there Steam? and using your account on the Fall Guys game. We're also looking into implementing some of the very loved functionality as support a creator. Okay. We won't be getting that at launch, but it will be added to the game shortly. As the game. Working. Como lo de... It's been busy, Oye, definitely, you know. ¿es cierto que Epic compró este juego? No estoy seguro, pero según yo, Epic compró el juego. Pasó lo mismo que con Rocket League, por eso se volvió gratuito. Y ya están más enfocados en venderte juegos como servicio que como juego de paga. Que puede ser un poco... Eso puede ser un poco peligroso, pero también está bien, porque ahorita tú piensas como una persona que puede pagar un juego. Pero todas esas personas que no pueden pagar un juego, o sea, a cada rato, cada que sale. Yo quería comprar el Forza cuando salió. Y después vi el precio y dije, no, mejor compramos el Game Pass. mejor compramos el Game Pass. ¿Cuántas horas nos puede dar el Forza de diversión? Que va a ser una diversión muy chida, claro que sí, pero ¿cuántas veces lo vamos a poder rejugar? Así que no convenía tanto. Cómprate un juego AAA, ahorita ya no. Mejor espérate unos meses que salga en oferta y te sale la mitad de precio. Consejos que te da tu tío Sam. Sí. Esos son los consejos. Espérate que salga en oferta. No vale la pena comprar un juego AAA desde salida. Porque dices, es que me van a spoilear. Sí, pero... a mí los spoilers me dan más ansias de jugar algo. O sea, no es como que, ya vi el final, ya no quiero jugarlo. No, quiero ver eso, quiero experimentarlo. No es lo mismo verlo que experimentarlo. Seguimos. Not slacking at all. Yeah, okay, so to recap, we got Switch, all the Xboxes, Okay. PS5, and Epic Games Store. Exactly. ¿Y qué pasa con Steam? Everyone. I can't wait. Thank you for taking the time to be here and give us all this info. ¿Les darán un reembolso? ¿O nada más lo van a quitar de la tienda? Porque les estaba comentando eso de que este juego lo compró Epic por lo mismo. O sea, ¿qué va a pasar con Steam? El juego se vende en Steam. Digo, porque yo en una ocasión lo iba a comprar. Pero después recordé que mi computadora era una papa. Y dije, no, ¿para qué lo compro? No lo voy a poder jugar. A lo mejor lo puedo jugar, pero le tendría que poner todo en el mínimo. Ponerlo en modo ventana. Y rezarle a Diosito que corra. Ahí está, pero ¿qué va a pasar con ellos? Porque supongo que va a ser una exclusiva para Epic. A lo que me refiero en computadoras, vas a ocupar el launcher o la aplicación de Epic. ¿Qué va a pasar con Steam? Les van a dar un pase de batalla, como lo hicieron con el Fortnite en lo del modo salvar al mundo. Les van a estar dando monedas por haber comprado el juego, a las cuentas que se registraron. ¿Qué va a pasar allí? ¿O va a seguir en Steam? Espero y siga en Steam, Si no, qué mala onda. Answer some of the questions you have about the Switch, Xbox, PlayStation 5 and Epic Game Store versions of the game. Es que si ves, no hice en PC, Before we go any further, sino Epic I Games. just want to remind PlayStation 4 players that a new version of the game is available to download right now. Downloading this new version is really important, as without it, you won't be able to play the game. So, yeah, pretty important. If you haven't already done so, head to your game library and you'll see 2 versions of the game. Okay. Simply download the colored version and you're all set. And don't worry, you won't lose any of your hard-earned costumes, kudos, or crowns. Ok, eso no es preocupante. Lo It de is so qué pasa con exciting to Steam es finally be así. able to bring Fall Guys to Xbox and even more so as a free-to-play title.
Our players have been waiting for this moment, and Fall Guys will be amazing on Xbox Series X and S with faster load times, 4K resolution, No, hombre, te voy a ir a and comprarme otra 60 Xbox. frames Solo por per los tiempos de second carga, amigo. on Xbox Series X. Vamos, Game Pass ¿quién Ultimate tiene members 15,000 will pesos? also Vamos a comprar receive uno. one costume per month Ok, for the eso está first bien, 3 months eso of sí the me llama. game's release on Xbox as perks. We're looking forward to seeing Fall Guys land on Xbox soon. Bueno, yo nunca cobro las recompensas de Game Pass. We really want Pero to ahí make están. sure free to play Están, gracias, a supongo. celebration. And as part Si of son the skins, festivities, we want everyone como to los have the chance estos to earn some awesome free stuff. So today sees the colgantes, no launch sé, of our adornos que te dan en las armas pre-registration para Apex. page. Eso sí lo By cobro. heading over to the web address below, you can pre-register your interest in free to play. But obviously, that's not all. Vámonos a As preregistrarnos, more chicos, and more ahorita. people pre-register, Corren. you'll Voy a dejarles unlock aquí a abajo el stack link del video of original exciting rewards, para que including entren a nameplate, y se some preregistren. kudos, the burger pattern, the muscle man emote, and the melon head costume. So make sure you get all your friends to register and help push us closer and O closer. sea, ¿ok? Es como lo que hacen en los juegos de Android. Que luego por preregistrarte y si llega, no sé, a 1,000,000 de preregistros, que 1,000,000 de personas se preregistraron en el juego, les regalan skins. Yo sí he estado en eso, está bien chido. Ok, nos van a regalar, así que ya saben, chicos, váyanse a la descripción, ven el video original y pues se preregistran para que nos den las recompensas. Yo también voy a ir a preregistrarme. Quiero las skins. Gratis hasta las patadas. No, pero sí está chido, ¿eh? Lo malo, yo lo que siento es de que el juego se va a estar cayendo los primeros días. Va a ser tanta la gente, lo que le pasó a PUBG, va a ser tanta la gente que va a entrar al juego, que se van a caer los servidores. No van a soportar tanta gente. Espero y no, y estén planeando bien las cosas, porque si no... Eso, y también lo del crossplay. Eso también suena muy chido. Te vas a poder insultar con alguien de Play, alguien de Switch y alguien de Epic, porque ya no le dicen PC, con alguien de Epic. Va a ser como Disneylandia. Sí, pero para los degenerados. Now, I have a question for you. What is it that makes Fall Guys so special? Las skins. Is it the weird and wonderful costumes? Sí. That theme tune you just can't get out of your head? Or maybe it's powering past an opponent in the final moment Los escenarios to también, steal the las crown, pistas. which I'd imagine feels pretty great. We think it's all of those things, but even more importantly, it's the players who have supported us along the way. Okay. As a thank you to all of our existing players, you'll all be receiving a legacy pack when free-to-play launches. But I hear you ask, what exactly is a legacy pack? Well, once again, we're going to head over to Austin, who's on the hunt for answers. Ooh. Okay. All right, thank you so much, Elle. I'm currently joined by Joe, the lead game designer for Fall Guys. How you doing? Yeah, doing really good. Good, good. We heard Elle talking about the legacy. Simón, estamos hablando de what eso. made you want to introduce that in the Fall Y Guys? me meto en la Yeah, conversación. as we go free to play, it's really important for us to take a moment to kind of say thank you to everybody who's had the opportunity to support us this far. And so the Legacy Pack is like a really cool bundle of stuff that will be free to everybody who's had a copy of Fall Guys so far. And that's going to come with a bunch of really awesome stuff. So there's going to be 3 costumes in there. There's going to be the Regal costume, the Veggie Dog, and the Feisty Dwarf, which is highly requested on Twitter, I can assure you. No, hombre, es una It's also going to estafa, come güey. with free access to Season 1's premium season pass, which is a new thing we're doing. Okay, so premium season pass. Yep. What is that? So that's a new thing we're bringing to Fall Guys, which is essentially a supercharged version of the Ok, season pass that we've done. ok, no. O sea que, así es como se van a sacarlo de Steam. Si tú jugaste en algún momento Fall Guys, te voy a regalar 3 skins y el primer pase de batalla gratis. Ahí está. Que fuiste uno de los únicos que compró mi juego al principio, perfecto. Ten 3 skins y el primer pase. Vámonos. Saques a lavar la cola. Adiós. 3 skins y el pase. Oye, eso está mal. ¿Cuánto puede costar el pase de batalla? Ponle que cueste lo de Fortnite. El pase de Fortnite cuesta 160, creo. 160 pesos. Y el de Apex cuesta también como 200 pesos. Es algo barato. El juego también no era caro. Yo la vez que lo vi en oferta estaba como en 100 pesos, algo así. El precio normal era de 200, creo.
O sea, el juego no era caro, pero el pedo aquí es de que, o el problema aquí, no el pedo, sino el problema aquí es de que yo lo compré desde antes. Me lo vas a quitar de mi biblioteca de Steam. Y lo único que me vas a dar van a ser 3 skins y el primer pase de temporada gratis. No, muy mal, muy mal Epic. Todo ofendido. El güey que no compró el juego, pero todo ofendido. No, muy mal, muy mal, muy mal Epic, muy mal, muy mal. Le están regalando el juego y... No, muy mal, muy mal. Previous seasons. It's going to be probably 100 tiers long, and it's going to be just jam-packed full of really awesome stuff. But it's also worth noting that the free season pass will still have loads of great stuff in, and even if you don't want to get the premium season pass, there's still Como plenty todos of los stuff pases. for you to unlock. Okay, perfect. I'm following. With these great additions, are there any other new additions to the economy that are coming? Yeah, so we're simplifying things a little bit. So you won't be able to spend your crowns in the store anymore, but instead we're bolstering crown ranks with a bunch of new awesome stuff to kind of supercharge that as well. And we're also going to be kind of updating the UI so you'll be able to see all of the rewards that are laid out ahead of you in the new crown ranks too. So then is anything happening with Kudos? Yeah, so Kudos is staying, and all players will be able to earn Kudos and spend it in the shop, which is really important. Players will also be able to exchange all of their unspent crowns into Kudos as well as we go free to play. So if you were crown rich before, you're going to be Kudos rich now. Perfect. that was my next question. I said, what happens to all my crowns? Yeah, you're keeping them. As long as I'm some sort of rich in the game, I'm fine. Is there anything else new coming in that you can talk about right now? Yeah, Oye, I eso think no it's worth sonó bien, mentioning that Eso no all sonó of the bien. content in the game, all of the rounds, all of the shows that you play is all going to be free for all players. We're not trying to split people up at all. It's really important that everybody Le gets to tumbaron enjoy caca a things together. Puyi. And also we're going to keep running live events. All of the rewards are going to be free. Again, we want all players to be able to jump in and enjoy those things together. Yeah, it sounds like it's creating essentially a Sí, Fall Guys todas las universe recompensas son where players gratuitas can have fun si with compras el pase legacy de batalla players que va a and ser vice versa. de Essentially, to recap, what we got, we got 199 con legacy 99, packs, premium season una pass, ganga. and we got the fact that we're going to be on all platforms. This is good stuff. So, Joe, thank you so Cierto much. Joe, I no, appreciate tú no it, eres and I know Joe, that everybody cierto watching really señor de appreciates camisa it, and rosita. you and everybody on the team. This is great. Thanks for spending the time, man. Yeah, no worries. Yeah. Hi everyone, I'm Shu Yoshida from PlayStation. I love Fall Guys. It was great to participate in the promotion leading up to the big PS Plus launch. I enjoy talking about Fall Guys in events like Es cierto, para Play estaba con el Plus, ¿no? When the game O sea, launched si in comprabas PS el Plus, PS Plus, I era... played the game que es como el every Game Pass. morning, and when I Sí, won no, the ¿verdad? crown, or ¿Como I una was renta de close, juegos? No sé cómo I funciona el PS posted the Plus. last 60 seconds of the round on my Twitter to share with the people. It was awesome to enjoy the game together with a huge community. I also loved how developer Mediatonic added new levels and character costumes. Especially I was excited to see people in cute little Aloy Aloy and y Jin Sakai. Sakai. Congratulations on the free-to-play launch. See you in Fall Guys. Sí. Of course, we're not just getting ready to launch free-to-play. Oh no. Fall Guys is about to receive its biggest gameplay update ever. We're not quite ready to spill the beans on all of the details, but Sí, we wanted falta to un mes give you para a eso, así que... sneaky look at what's been worked on. A ver, a ver. ¿Mm? Que les digo, no he jugado yo el juego. No puedo decir si se ve chido o no se ve chido. He visto gameplays, eso sí. Pero no es lo mismo ver gameplays que jugarlo. Sí se ve chido, pero... Now, I'm currently joined by Julian and Ben. Ahora soy el que art entrevista. lead and the lead level designer for Fall Guys. Thank you guys for joining me. Hey, nice to meet you. Nice to meet you as well. Now, I've got some very serious questions here. You guys are in charge of some very important stuff. So what can you guys tell us about the theme this season and the feelings that you wanted to kind of instill into people when they're playing it for the first time? Well, for this season, we're going to be launching on all platforms. So all the Fall Guys in the world are coming together to their capital city, to the Blunder Dome, for a big old tournament. Yeah, absolutely. So the levels will be in that stadium, and when I think of stadiums, I think Disculpen el of carro. like big
celebrations and live music and even some wrestling. So we Lucha wanted libre. to get that atmosphere when you play the game. Since you'll be in a stadium with all the other Fall Guys watching, I assume there's going to be some new obstacles too to create some hype in that stadium. For sure. My favourites are the speed arches. As you run through, you build up speed. That one is really cool. We wanted to invent a new sport as well. So there are these blast balls. They've got smiley faces on, but you throw them at other beans and it will blast them away. And there's a new final round coming of that. So. Nice. So there's smiley faces on the explosives. Yeah, of course. Good, good. What about new outfits? Yeah, so costumes is a fantastic one. We've got the golden gladiator costume, which is really interesting, and also we've got this dragon, so you can have an end piece, which is the tail, and the head, and the middle piece, so you could have long rows of characters running towards the end. So I'm gonna just really need to see on that first level all 60 people as one dragon. Oh, yeah. Totally, yeah. But since we're talking about all the new outfits and things like that, let's throw to a video to show just how far Fall Guys has come with all this. Es que las skins, güey, están hermosas. La de Godzilla, güey, mira la de Godzilla. Que son muy bonitas, güey. Mira, mira, Que son del libro de la selva. De Sonic. Aquí en México la película se llamaba El extraño mundo de Jack, pero no sé cómo se llamaba en inglés, el nombre original de la película. También es The King Knight, ¿no? Algo así, el caballero. Ese es Doom. Doom también. Doom. Ok, es que están muy bonitas, güey. De Among Us también vi. Alright, so with that video, obviously, bringing in new IPs is something that you guys love doing. So pero esas son skins que ya salieron, ¿verdad? Ojalá y dejen comprarlas. A las personas que nunca hemos probado el juego, que nos dejen comprar las skins. Ahí se va a ir todo mi dinero en skins, como en el Fortnite. Por favor, no. Yeah, really, really good. I like being on the start line and you've got characters from all kinds of different shows all together. And yeah, that's amazing. Yeah. So you guys have already had some amazing collaborations. Anything that you can talk to me about that's upcoming? Yeah, some we can talk about. Some are still a bit hush-hush. So at the moment we've got Ezio, which is going to be a really big Ezio, one. We've also got Pasheen, and also we have Godzilla. Oh, ¿Godzilla todavía no sale? Godzilla. Yeah, no, Mecha Godzilla. No, hombre, no. See who wins. Bueno, All right, Mecha so what Godzilla. other interesting things can you Pero talk eso es en la about temporada que with acaba de the empezar, ¿no? free-to-play release? In terms of collaborations, Todavía falta un mes, we've got no lo some vamos a levels poder for the first comprar. time No, based around other estafa. IPs. It's been interesting. Turning that into new fresh gameplay. I can't say too much, but you'll find out soon. Nice. I like all this. ¿Y cuánto Just va? putting a little Perdón, bit otra of vez de sauce acabar. everywhere you can. ¿Cuánto van a salir Well, esas Julie skins? and Ben, thank you very much for joining me. Thanks for all the info. And we're going to toss it back to you, El. Supongo que va a ser algo como Fortnite. Nos podemos estar guiando con Fortnite. Son del mismo. Sé que Rocket League también podemos meterlo, pero es que yo jamás he jugado a Rocket League. O sea, sí lo he jugado, pero jamás le he metido dinero a Rocket League. Así que... no sé si lo estoy pronunciando bien. El de los carritos. Carritos. Pero si cuesta... Mira, una skin de Fortnite anda como en... ¿qué? ¿200 pesos una skin? ¿Que son 2000 monedas? Sí, ¿no? ¿O no? Yo lo que hago es comprar paquetes, así que tampoco... tampoco sé muy bien el precio. Creo que son 160 por 1000 monedas. Creo que era. Entonces, 300 baros una skin. Si la quieres completa, porque valen 2400, 2200 monedas. El que trae todo: mochila, pico, gesto, todo. Pero yo lo que hago es comprar los paquetes. O sea, la que ya te doy una skin y te doy, no sé, 1000 monedas por 240. Te dan 1500 monedas, una skin, un pico y una mochila. Por tanto. O 100 pesos por la skin, una mochila y un pico. Esos son los que compro yo en vez de comprar las monedas. Espero sea igual. Hey friends. Hola.
On behalf of the whole team at Epic Online Services, we're super excited to see Fall Guys using our crossplay services for this monumental launch. Ok. For us, the spirit of crossplay means connecting players across platforms so that all friends can come together, regardless of platform choices, hardware choices, or where you choose to play. For you Fall Guys players out there, that means that whatever platform you choose to play on, your Fall Guys progression and all your friends will follow you through your Epic accounts. Everyone gets to join the fun, and no friends get left behind. Well, unless you get eliminated, of course. Boot up, invite some friends, and get ready to play. Oye, pero ¿no creen que es un poco apresurado? That is about all we've got time for. We hope that you enjoyed the show and, more importantly, that it has cleared up some of your questions and gotten you excited for our next season. Hell, I thought we were going to tell everybody about the other Sí, thing. despertaron mi interés, pero cabrón. No, the other thing. Well, if you think they're ready. Yes, of course they are. Look, so before we go, there's one last thing we want to show you, and I think that you're going to be very excited. ¿Qué es? ¿Qué es? Ok, gameplay no final. Ok. Oye, eso... No, hombre. Es éxito para el juego. Eso le da mucha vida a un juego, ¿eh? Que la misma comunidad pueda crear las pistas. De ahí que GTA todavía siga siendo uno de los juegos más jugados. Hasta ahora. ¿Cuánto salió GTA? Como en 2013, ¿no? ¿2012? Y hasta ahora es uno de los juegos que más se juega. Y eso está de huevo. Perdón. Pero está muy bien. I mean, no, I hadn't noticed. Oh, yeah, I can turn it up some if you want. Maybe turn it down a little. Okay, gotcha. Because, just to be clear, this new mode is still Ah, ok, pero no va a salir. Ok. We just wanted to hype you up, whet your appetites, and let you know just Púlenlo one bien, of the exciting new elements we're working on. And that really is all that we've got time for. But don't forget to head to the website below to pre-register for free to play so that you can unlock all of those rewards when the game Sí, ahorita yo voy. Can I get a drum roll, please? Of course. June the 21st. Eso me lo dijeron desde el principio. See you in the Blunderdome. Ah, 21 de julio. Acuérdense, chicos, apúntenlo en el calendario. ¿Hay algo más? No. Ok. Oye. Está súper bien. 21 de junio. Lo único que me sigue pareciendo algo así como es lo de este Epic. Que quién sabe qué va a pasar con los que compraron el juego en Steam. Espero y siga estando en Steam. Que no creo. Por como lo dijeron, no creo que siga en Steam. De ahí para allá está súper bien todo. Eso, yo no sé cómo funcionaban las coronitas, pero hasta donde yo sé, con las coronitas puedes comprar skins, ¿no? Las van a quitar. Y se van a convertir en elogios. Tampoco sé qué sean los elogios. Les digo, jamás he probado el juego. Porque no podía probarlo. No porque no quisiera. Desde el principio yo quería probar el juego, pero pues no podía probarlo. Porque era de paga en computadora y mi computadora no servía. Y porque en Play 4 también era de paga. O sea, tenías que pagar una suscripción. O sea, aparte de comprarte la Play, tenías que pagar la suscripción. Yo creo, ahorita en Xbox ya no la necesitas. Eso también está muy bien, ¿eh? Xbox ahí, grande. No, pero cuando pasó eso en Xbox sí fue un wow, ya no tienes que pagar. ¿Saben que yo pagaba suscripción para Apex? Yo pagaba el Gold. Bueno, el Game Pass. Ahorita ya no lo pago tan recurrente, a veces lo pago, pero como ahorita no estoy pagando el Game Pass porque pues no estoy jugando ningún juego de Game Pass. Pero a lo mejor ahorita lo contrato porque salió el This War of Mine. O Esta Guerra es Mía. Esta Guerra no es Mía, no sé cómo se llama en español. Ese salió en el Game Pass y quiero jugarlo. Pero de ahí para allá pues no hay también como que otro juego que digas, ay, el Game Pass, qué chido, quiero comprármelo. Pues no. La mayoría de esos juegos que están en el Game Pass ya los tengo. Fallout, los Halo. Y pues los juegos como Insignia que tiene el Game Pass, pues ya los tengo, así que no. Pues no. Pero oye, 21 de junio vamos a poder jugar. Vamos a poder jugar este Fall Guys gratis.
Ya saben, chicos, anótenlo en su calendario. Nos vemos, chicos. Por cierto, les voy a dejar aquí en la descripción el link del video original y para que vayan a preregistrarse. El link del preregistro no lo voy a hacer para que tienen que ir al video y verlo desde ahí. Para que vayan y le den vistas. Y vean que hay mucho apoyo y que sí estamos emocionados, al menos yo, por el juego que se volvió gratuito y va a estar en todas las plataformas. Exceptuando Android, no mencionado en Android jamás. Pero ya con que lo pongan en Play, en Switch, bueno, en Play ya estaba, pero en Xbox, Switch y en PC también ya estaba, pero ya con esos dos, con Xbox y Switch, van a aumentar los jugadores. Bueno, chicos, eso fue todo. Adiós. Recuerden ver la descripción.